Buenas tardes, gente. Acá de nuevo. Lo he pensado mucho para hablar sobre el tema Cuba, sobre el tema libertad, incluso un poquitín de historia, porque primeramente por la propia experiencia que tuve el 1 de mayo. Llamo a una prima mía y le pregunto por el marido, y en ese momento llega el marido y muy molesto porque lo habían obligado a ir al desfile. Y entonces no quise ser realmente riguroso con él, que es lo que me caracteriza, ¿no? Pero sí quisiera, en sentido general, decir que a nadie obligan a ir a un 1 de mayo. Pueden amenazarte, pueden decir amenazas, pueden decir lo que le dé la gana, pero siempre, al final, la decisión de ir es tuya. A mí jamás me obligaron, incluso jamás me amenazaron. Y créanme que no tuve los peores trabajos en Cuba. Incluso noches de llevarme a mi billetera, lo que probablemente personas no se lleven de salario en 20 años, en una sola noche. Y aún así, jamás fui. Bueno, jamás no. En 1996 fui con mi ex, recién llegado a Santa Clara, que fuimos un 1 de mayo. Y no fui, en mi trabajo dábamos flores y yo fui con ella a la del padre, que ella quería ir a la del padre. Me acuerdo que aquello era miles de personas, yo entre ellos. No obstante, después pasaron muchos 1 de mayo y no fui. Y a ese fui porque quise. Y eso es lo que uno que tiene que tener claro. No trates de justificarte ante los demás. Esa no tiene importancia. A ti, como persona, di, es verdad que me obligaron. No, yo fui porque quise. Pero no se trata del 1 de mayo, de hecho ha pasado mucho. Se trata hoy sobre mañana, 20 de mayo. Una fecha que para muchos pudiera ser intrascendental, pero creo que para Cuba como sociedad, como país, como república, es la más importante de todas. A pesar de que yo he preguntado a decenas, a cientos, no a miles, pero sí a cientos de personas, cuál es el día de la independencia de Cuba, y solo uno, una persona en Remedios, una persona de Remediana que vive en Caibarí, que me dijo, la independencia de Cuba es el 20 de mayo de 1902. Todos los otros, universitarios, trabajadores en sentido general, personas que habían leído mucho, personas que jamás habían leído un libro, cualquier tipo de persona, me decían 1 de enero de 1959. Algo que para mí era inaceptable, porque quien en Cuba no sabe que Cuba nació como república el 20 de mayo de 1902. Pero eso está asociado a esa idea, no la que te hacen creer, en la que tú voluntariamente crees. Si tú no te sientes, no eres capaz de sentir la necesidad de ser libre, pues tú no serás libre. José Daniel Ferrer, en las mazmorras castristas, es más libre que cientos de miles de cubanos que viven en el exterior. Principalmente en Miami, que es donde el cubaneo se manifiesta en mayor medida, ¿no? Entre más hay, pues más se manifiesta, porque las personas son más libres de reproducir aquello de los que salieron corriendo, pues no, eso es lo que quieren. Y no hay una sociedad libre, no puede existir si los individuos, de manera individual, voy a ser redundante, no son libres. Si tú no tienes el deseo libre, tú no tienes la necesidad de ser libre, tú no tienes por qué ser libre. Tú sencillamente vas a llegar a Miami, incluso puedes hacer 3 veces el dinero en una hora, lo que yo hago en un día, y aún así no vas a seguir siendo libre. Vas a comprar un Lada o vas a hacer cientos de miles de dólares para hacer negocios en Cuba o prepararte para tu futuro en Cuba, porque en Estados Unidos no se puede envejecer. Es tu criterio, pero es porque no eres una persona libre. Aquí se envejece tanto como en esos países. Y tiene sus pros y tiene sus contras, pero jamás va a ser peor que en Cuba. Jamás vas a
tener las limitaciones espirituales, de derecho, humanas y materiales que puede tener en Cuba. Y cuando alguien venga a decirte que lo material no es lo más importante en la vida, dile que probablemente sí, que no es lo más importante en la vida. Hay cosas, ¿no? Los hijos, los padres, la familia, ciertos amigos, que realmente eso espiritualmente tiene mucha importancia. No obstante, todo lo que usted hace en la vida, o casi todo, se basa en alcanzar cosas materiales. No vamos a decir que todo. Vamos a decir casi todo. Casi todo lo que usted quiere alcanzar en la vida son cosas materiales que van a reportar en comodidad. No es lo mismo ir a su trabajo a pie que en bicicleta. No es lo mismo ir en bicicleta que en una moto eléctrica. No es lo mismo ir en una moto eléctrica que en un carro. No es lo mismo sentarse a ver una tele en blanco y negro de 12 pulgadas que una color 4K de 65. Y así sucesivamente. No es lo mismo ir al supermercado en 10 minutos y comprar todo lo que te hace falta para la semana que pasarte 7 horas en una cola para ver si te venden algo que trajeron, que muchas veces tiene hasta mal olor. Pero esa libertad la tienes que tener tú, mucho antes incluso de arribar a un país libre. No se alcanza con bajarte de un avión y bienvenido a Estados Unidos o a cualquier otro. Y usted acaba de entrar a un país libre. Esa no la alcanzaste. Tú sencillamente vas a tener facilidades, pero tu mente va a seguir siendo esclava. Se manifiesta mucho, por ejemplo, cuando tú clamas por los derechos de una persona en Cuba. A mí me pasó mucho, más, ahora no, porque nadie, absolutamente nadie en mayúscula me puede decir que porque estoy acá. Porque cuando estaba allá, además de lo que puede hacer, que jamás voy a confesar, pocos lo saben, cuando estaba esas 7 horas, es un ejemplo, pero que pasó evidentemente, quizás no fueron 7, quizás fueron 11, quizás fueron 3, pero me pasaba muy a menudo estar en cola y cuando mis polémicas, pues en contra del castrismo, pues las personas o se callaban o se parcializaban contra las quienes yo me pronunciaba o iban en contra mía directamente. Porque en otros países era peor. No se trata de si es peor en otros países o no. No se trata de eso. Se trata de lo que tú como individuo te mereces. Y tú te mereces como individuo tener una vida digna. Si tú no la quieres tener, es tu problema. Se trata como individuo de ser libre. Si tú no quieres serlo, es tu problema. Se trata como individuo de tener derechos. Entonces, si tú le donas esos derechos, esa dignidad, esa libertad, para que el castrismo la administre, pues al final tú vas a tener ese país que tú tienes. Y que hay una sola cosa que el castrismo te va a garantizar. Que hoy, 19 de mayo de 2025, es mejor que el 20 de mayo de 2025. Y así sucesivamente. Cada día es peor. Y si el castrismo puede hacerte eso, no te quepa duda, es porque tú le permites. ¿Cuántas veces a mí personalmente me decían, ¿y qué vamos a hacer? Voy a votar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Tumbaron la corriente? ¿Qué vamos a hacer? Yo no te podía decir, haz lo mismo que yo, pero cuando hice lo que yo hice, te ponían la corriente, ¿no verdad? Y después tú te enterabas que había alguien hecho algo. Quizás todo el mundo no tenga el valor para hacerlo, pero al menos en una ciudad donde viven 40,000 personas, pues no puede ser que el único que tomaba una decisión era yo.
Tiene que haber al menos un poquito más. Pero cuando te encuentras en un país libre, otro coterráneo o coetáneo, ¿no? Según como tú lo leas, y cuando tratas de hablar con él, pues entonces te das cuenta que es una persona que vive aquí, pero no es libre. 30 años aquí y tú no eres libre todavía. Y que sí, aquí tengo, pero mira, yo no tengo lo que tenía en Cuba. ¿Y qué tenías en Cuba, compadre? ¿Qué tenías en Cuba? En un país donde escuchar la canción Patria y Vida te meten preso. En un país donde escuchar Radio Martí te metían preso. En un país donde condenaron gente a 20 años de prisión por tener una Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo entender? Yo tengo una frustración en mi vida porque yo no puedo entenderlo. Yo no puedo entenderlo. Porque no puedo entender que esa libertad que a ti te falta y que yo tengo, incluso antes de venir a este país, esa libertad que a ti te falta, tú seas incapaz de reconocer que no la tienes. Hay personas que te pueden decir, no, porque ahora sí están a la cara. No, ahora lo que está a la cara es que tú lo puedes ver por internet, pero antes era lo mismo. Porque la fortuna que forjó la familia Castro no la hizo en los últimos momentos. Siempre lo han hecho. Lo que tú quizás no lo sabías. Pero bueno, ahora lo sabes. ¿Y qué pasa? Sigue yendo al 1 de mayo, ¿no verdad? Sigue yendo a votar. No escribes un cartel. No le tiras un alambre a... No cortas un teléfono. Estoy hablando de las cosas sencillas que eran fáciles de hacer. Entonces, pues hermano mío, la libertad mía depende de mí. Y desgraciadamente, aunque acá mucha gente te habla, no, que la violencia. No, los Castro no se van a ir por las buenas del poder. Desgraciadamente, no cuento yo personalmente con los medios para hacer algo. Ojalá que tuviera los medios. Ojalá que alguien me escuchara. Ojalá que pudiéramos hacer grupos que fuéramos un poco más allá de las palabras. Ojalá para el día de mañana de decirle a todos los gobiernos estos socialistoides, como el Canadá, que yo vivo en Canadá, para decirle a todas esas empresas canadienses que hacen negocio a costa del dolor de Cuba, ahora tú nos vas a chupar las pelotas, hijo de puta, liberal canadiense, porque tú lucraste con el dolor de millones de cubanos, con la vida de millones de cubanos, con la libertad de millones de cubanos. Ojalá. Pero eso lo vamos a lograr el día que nos respetemos a nosotros mismos y reconozcamos que somos los únicos capaces de encontrar esa libertad. Anyway, ya me desahogué un poco. Ya me recordé que mañana, 20 de mayo, es el Día de la Independencia de Cuba. Y antes de cerrar, voy a decir dos nombres, que la última vez que dije algo, no creo que sean tan célebres ni tan vistos los videos que hago, pero hablaba de cubanos, combatientes del Moncada, expedicionario Granma, que fueron condenados por Castro. Incluso el prisionero político, o sea, la condena política más larga de la historia es un cubano, Mario Cháñez de Armas. Asaltante del Moncada, no corrió como Fidel Castro, que se escondió, expedicionario Granma, y Jaime Costa, condenados los dos por Castro. Incluso Jaime Costa estaba condenado a muerte. Y afortunadamente aparece la foto de cuando Castro sale de la prisión de Isla de Pino, asaltó al Moncada, primera víctima. No recuerdo el nombre porque he leído tanto. La primera víctima del asalto al Moncada fue un sargento que el arma que llevaba en la mano eran cafés para las postas.
Ese fue el primero que asesinaron. 15 meses en prisión por eso estuvo Castro. Sin embargo, por dar un like, Castro te puede mandar el castrismo, ¿no? Castro no. Afortunadamente ese jueputa está muerto. Pues te pueden mandar varios años en prisión. Condenaron a personas por tener una Biblia. Condenaron a prisión por decir, no, yo el comunismo no quiero saber, 20 años de prisión, arriba. Y entonces Batista y Machado eran los malos. Pero si tú no eres capaz de reconocer ese bueno que tú tienes y reconoces a los otros malos, pues entonces vas a seguir pensando que la culpa de los problemas, como te dice la televisión castrista, es el bloqueo. Cuando tú, si te comes un pedacito de pollo, te lo estás comiendo de Estados Unidos. Anyway, no me extiendo más. Recuerda, cubano, que la única forma de que tener un país libre es que tú reconozcas individualmente que tú te mereces esa libertad. Es la única manera. Y no te la van a dar de gratis. Incluso voy a parafrasear a Martí. El castrismo siempre se llena la boca ensuciando el nombre de Martí, diciendo que ellos son martianos. No. Si hoy tú no ves un libro de Martí y lo que ves son lo que ellos dicen que dijo Martí, es por alguna razón. Entonces eso que decía, ¿no? Que la libertad cuesta muy caro y es necesario acostumbrarse a vivir sin ella o pagar por lo que vale. Entonces, tú, en lo personal, no hace falta jamás, no que salga mucha gente, no. Eso ha demostrado que es lo menos efectivo. Porque ese que sale contigo quizás en algún momento le flaqueen las piernas y te eche para adelante. No solo. O un grupo reducido. Lucha por tu libertad de alguna manera. Y no quiere decir que vayas contra, también, ¿no? También, directamente contra ellos. Pero el solo hecho de no ir a votar, de no ir a un desfile, ya empieza a mellar la solidez del castrismo. Entonces empieza a luchar por tu libertad, sencillamente por no ir a la rendición de cuentas. Ya ahí estás luchando por tu libertad. Pero sin embargo, siempre va a depender de ti. Yo hice lo mío cuando lo tuve que hacer y no hago más ahora porque no tengo la posibilidad. Ojalá llegara. Y como siempre digo, abajo el castrismo y viva Cuba libre.